Hola, hoy vamos a hablar de la diversidad lingüística en Baja California. Los estudios lingüísticos y sociolingüísticos de Baja California tienen la enorme oportunidad de aplicar el concepto de diversidad lingüística en el escenario. El término diversidad se comprende como las formas homogéneas de ser todo individuo. Aplicado a la cuestión lingüística, son las variadas formas, manifestaciones y modos de una lengua que puede tener muchos tipos de representaciones por sus hablantes. Pero la diversidad lingüística también es el contacto de una lengua con otra o varias en un mismo escenario. Por ello, en Baja California existe una gran presencia de lenguas nacionales y extranjeras que forma esta diversidad lingüística. En este primer bloque sobre diversidad lingüística es de las lenguas mexicanas, indígenas, baja californianas, que se conocen también como lenguas humanas, las cuales tienen pocos hablantes actualmente, sobre las que hablaremos en este texto audible. Sin embargo, son la primera evidencia estas lenguas de la diversidad lingüística en la entidad, al ser lenguas diferentes que pertenecen a un mismo tronco que es el yumano o protoyumano, el cual en algún punto histórico existió y que da lugar a las lenguas que se conocen como Kumiai, Paipai, Quiligua, Cucapá y recientemente la presencia del Cual, que se creía era una variante del Paipai, pero es una lengua con su propio sistema, la cual comparte características más cercanas con el Kumiai, según reportan lingüistas inmersos en el tema. Sin embargo, lo curioso del Cual es que sus hablantes habitan en Santa Catarina, comunidad predominante del Paipai. En tanto, los Kumiai habitan en espacios como San José de la Soga, San Antonio Necua y Juntas de Neji, que se distribuyen en el norte y centro del estado entre Ensenada, Rosarito y Tecate. Lo anterior es también una evidencia de que la diversidad lingüística no solamente está condicionada a las relaciones y vínculos lingüísticos de una lengua y sus variantes, sino que existen condiciones sociales, políticas, económicas e históricas que dan lugar a la formación de estos cambios y transformaciones que ocurren en la entidad. En el caso de las lenguas indígenas nos encontramos en el presente en una diversidad lingüística que tiende a ser adversa y menguante para sus hablantes, pues las condiciones sociales y sociolingüísticas presionan para que los pueblos y humanos dejen de hablar sus lenguas a favor de lenguas dominantes. Habría que revisar en los datos históricos el por qué la comunidad Cual se adhiere a la Paipai en vez de la Kumiai. Sin embargo, en algunos trabajos de campo en los que he tenido oportunidad de realizar con los hablantes Kumiai algunas entrevistas, narran que sus padres y abuelos se casaban con los Paipai, por lo que no es difícil imaginar que históricamente han tenido encuentros y acuerdos en los que comparten espacios y acuerdos matrimoniales. Así, las causas sociolingüísticas en el entorno le dan valor, prestigio, profesionalización, uso y dominio a idiomas como el inglés o el español, que son lenguas dominantes. Las lenguas por sí mismas y sus estructuras fonéticas y gramaticales no son causantes de la poca valoración hacia las lenguas indígenas, pero la decisión de hablantes nacionales, por ejemplo, por usar, aprender, elegir y profesionalizarse en idiomas extranjeros, genera que la diversidad lingüística en Baja California, en forma general, se presente, se sostenga, pero en contra de varias lenguas, como es el caso de las lenguas humanas. Si bien es difícil optar por el aprendizaje de las lenguas humanas como segundas o terceras lenguas, se sugiere la implementación de estrategias para la visibilización de los idiomas humanos, a fin de crear actitudes que expresen el conocimiento de ellas como parte del escenario. Un sentir afectivo que hable de su existencia como punto de interés y como una de las características del Estado. Una actitud que hable de su utilidad y al menos se desea aprender en algún momento. Eso mismo puede generar una amplia conciencia lingüística en contextos educativos, como es la Facultad de Idiomas, a fin de que su población muestre interés en la existencia y aprendizaje de estos idiomas. Si seguimos celebrando a las lenguas humanas y el Día de la Lengua Materna sin un impacto real a favor de acciones tangibles en pro de los pueblos indígenas y particularmente los humanos, solo se convierte en un acto simbólico,
Por ello, es relevante empezar a trazar caminos para la preservación de la diversidad lingüística. Uno de ellos es la proeza que ha hecho la Facultad de Idiomas Ensenada, Tijuana y Mexicali en la impartición de la asignatura Diversidad Lingüística e Interculturalidad, que se ha ofertado como materia optativa para las carreras de la Facultad de Idiomas. Ahí ha sido posible fomentar el conocimiento de los conceptos en cuestión, diversidad lingüística e intercultural, y su representación en México, en la frontera y en la región noroeste en la que se ubica la entidad baja californiana. Se reporta que un amplio número de estudiantes cursaron la materia. Uno de los contenidos que vale la pena mencionar y que surgen en el estudio de la diversidad lingüística son los prejuicios lingüísticos, entendidos como errores de concepción hacia las lenguas, es decir, ideas equivocadas que se tienen sobre el lenguaje, lengua, habla y variación, entre otros. Uno de esos prejuicios es suponer que las lenguas indígenas no son lenguas, sino dialectos, el cual equivocadamente se define como algo pequeño, con pocos hablantes, que no tiene gramática y que desaparecerá. Es aquí donde se tiene la oportunidad de corregir el prejuicio lingüístico, al enseñar que toda lengua, independientemente de sus condiciones sociales, es lengua por el hecho de comunicar y que su gramática es inherente a ella misma, es decir, toda lengua y variante tiene una gramática. No tiene nada que ver el número de hablantes. Además, el dialecto únicamente es una representación geográfica del modo en el que se habla la lengua en tal espacio o espacios. En este caso, me permitiré usar el español como ejemplo de amplia diversidad lingüística dialectal, pues podemos hablar un español mexicano y dentro del español mexicano nos encontramos con el español norteño, el español yucateco, el español de la Ciudad de México y Centro de México, el español del Sur de México y del Golfo de México, y así existen centenares de formas de hablar español, es decir, dialectos de México y en el mundo. Tan solo en Baja California el español es diferente en sus 7 municipios. No es lo mismo el español de Mexicali con el Tijuana y Ensenada, Tecate, Rosarito, San Quintín, San Felipe. Por el momento, cerramos esta breve plática con la frase: la diversidad lingüística está presente en Baja California.